Y la razón número 43 por la cual Dios creó a las madres es para que lleven a sus hijos a la iglesia. Pero no es cualquier iglesia. Quiero expresar en este mensaje que la iglesia es más que un lugar o un templo o un grupo de personas en las cuales se vive o se manifiesta una misma religión. Es mucho más que eso. Así que vamos a explorar un poquito más qué es la iglesia. La primera vez que se menciona la palabra iglesia en la Biblia fue en Mateo 16:18, cuando en esta historia se dice que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ellos que yo soy? ¿O quiénes ustedes piensan que yo soy? Entonces dice en Mateo 16, Jesús y sus discípulos se alejaron de Jerusalén, el centro religioso en aquellos tiempos, y llegaron a Cesarea de Filipo. Allí Jesús preguntó a los discípulos, ¿quién decía la gente que él era? Y le dijeron lo que algunos habían dicho de él. Entonces Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes y vosotros quién decís que yo soy? En el versículo 16 tenemos la respuesta de Pedro a esta pregunta de suma importancia. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En esta respuesta, la declaración de Pedro, el versículo 17 y 18, bienaventurado eres Simón Barjona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La declaración que hizo Pedro aquí al decir que Jesús era el Dios viviente, el Hijo del Dios viviente, es lo que fundamenta que nosotros somos parte de esta iglesia, que somos los hijos del Dios viviente. ¿Y qué es iglesia? En griego se escribe eclesia, que significa llamado a salir. Esta palabra se refiere a la congregación que ha sido llamada a salir. Esta nota dice que en griego, el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra iglesia, eclesia, significa llamados a salir. Así que la iglesia es la congregación o asamblea de todas las personas que han sido llamadas a salir del mundo por Dios. Me gustaría también leer en 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados. La nota 3 de esta versión en el Nuevo Testamento, versión Recobro, explica cómo la frase la iglesia de Dios y los que han sido santificados en Cristo Jesús están relacionadas. La frase a la iglesia de Dios equivale a la frase a los santificados en Cristo Jesús. Esto indica enfáticamente que la iglesia está compuesta de los santos y que los santos son los constituyentes de la iglesia. No debemos considerar a la iglesia y a los santos como entidades separadas. Individualmente somos los santos y corporativamente somos la iglesia. Así que Cristo y la iglesia juntos son el gran misterio, dado que Cristo es el Hijo del Dios viviente. La iglesia, como parte del gran misterio, también debe ser una entidad viviente. Así que ciertamente no tiene sentido que la iglesia sea una estructura física. Recuerda que la iglesia eres tú, no un templo, no un lugar. Cuando nos unimos a orar, cuando nos unimos a encontrarnos con el Señor, podemos hacer cosas maravillosas. Si tienes la oportunidad de visitar una iglesia donde se predique a Cristo, donde se predique a Dios, excelente. Congrégate y sé parte de este pueblo. Pero si no puedes, recuerda que no te hace más o menos pecador o salvado por tú asistir a un lugar, pero sí el tener una relación con tu Señor. Espero que este mensaje sea de bendición para ti y los tuyos. Recuerda que te amamos profundamente y seguimos en tiempo de libertad. Bye bye.